Bienvenidos a Academia de Cristo, la séptima clase de este curso, las enseñanzas de Jesús. Estamos estudiando la ley y el evangelio a través de los 10 mandamientos. Y hoy nos tocan los últimos 10 mandamientos, los últimos mandamientos de los 10. Y esta es la última semana de nuestro curso. Mañana les mandaré un poco más información sobre el proyecto final, que son algunas preguntas que quiero que contesten, basándose en lo aprendido en este curso. Empecemos con una oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, mientras consideramos estos últimos mandamientos, muéstranos nuestro pecado. Constríñenos. Usa tu mensaje del Evangelio de Jesús para levantarnos y alegrarnos. Obra en nosotros hoy con tu ley y Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Comenzamos con nuestras preguntas de repaso. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No hurtarás. No hurtarás. Muy bien. Para ustedes, ¿la palabra hurtar es común o no es muy común? Si hablaran con sus hijos o con jóvenes, ¿tendrían que explicar esa palabra? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, pastor, porque de todas maneras uno, pues, yo recuerdo que yo en la infancia cometía muchas cosas, digamos, a veces cogía una moneda, 2 monedas, y de pronto pues el padre de uno le alcahueteaba porque lo miraba uno entre, digamos, entre rejillas, como le dice uno a una hurtadillas, de todas maneras eso es hurtar también, ¿no? Entonces uno no excede esas cosas tampoco, pastor. Ok, entonces la enseñanza misma, el mandamiento mismo, tienen que enseñar, pero la palabra, ¿se entiende o no donde viven ustedes? Hurtar, o es mejor usar robar con personas. Si me permite, profesor, Sí, acá en Bolivia, hurtar se refiere cuando uno se apodera, digamos, de algo, ¿no? Pero sin violencia en las cosas. Y cuando se habla de robar, cuando ya existe violencia, digamos, en cometer ese hecho. Esa sería la diferencia que se utiliza acá en Bolivia. Ok, muy interesante. Entonces, en Bolivia, la palabra robar implica un poco más violencia. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Jair Sarmiento. No dirás contra tu prójimo falso testimonio, profesor. Excelente, muy bien. ¿Y cuál es el noveno mandamiento? No codiciarás. Sí. De hecho, dividimos el noveno y el décimo mandamiento porque los dos se tratan de la codicia. Específicamente, según el video, según nuestro conteo de los mandamientos, ¿cuál es el noveno mandamiento? ¿Recuerdan? No codiciar, no codiciar. No codiciar, sí, sí. No codiciar la casa de tu prójimo. Ok, sí. No codiciarás la casa de tu prójimo. Y encontramos en el décimo mandamiento lo demás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo. En el principio de este curso hablábamos acerca de el conteo de los mandamientos y otras iglesias otras denominaciones cuentan los 10 mandamientos de
una forma diferente, porque Dios nos dice que hay 10 mandamientos, pero no dice dónde están las divisiones. Y también hablábamos acerca de la libertad que tenemos en el conteo de los mandamientos, pero también que tengamos cuidado con ese conteo, porque a veces, por ejemplo, si decimos que el segundo mandamiento es no hagas imágenes, muchas personas usan ese mandamiento para decir que toda imagen, cruces, imágenes, dibujos son pecados, son en contra de ese mandamiento, en vez de verlo como una explicación del primer mandamiento. Entonces, las imágenes en sí no son malas, excepto cuando las adoramos como si fueran Dios. Muy bien. Según el video, ¿por qué es importante recordar Romanos 7:25 mientras estudiamos los mandamientos? Jair Sarmiento. Sí, profesor, porque no podemos lograr la perfección que exigen los mandamientos aquí en la tierra. Ok. Sí, entonces Romanos 7:23 y 25, pues para ponernos en el contexto, Pablo escribió la carta a los romanos y la escribió en los últimos años de su vida. Entonces ya había viajado, ya había escrito muchas cartas que se encuentran en la Biblia, ya fue un cristiano maduro, pero todavía luchaba en contra de su naturaleza pecaminosa. A veces la llamamos el viejo Adán porque nos recuerda de nuestros padres, Adán y Eva, quienes cayeron en la tentación, pecaron y heredamos el pecado de ellos. Nosotros somos pecadores porque ellos fueron pecadores. Entonces a veces lo llamamos el viejo Adán para recordarnos de ese pecado original que todavía sigue en nosotros y luchamos en contra de él todos los días de nuestra vida hasta que nos muramos. Y él dice, y él comparta en capítulo 7 de Romanos, casi un diario, casi explica, pues sí explica lo que está pasando dentro de él y él describe la lucha que él tiene en contra de ese pecado. Y finalmente dice, soy un pobre y miserable. No encuentra la paz en él. No haya el consuelo en él mismo. Porque soy un pobre y miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pero tenemos una solución en Cristo. Dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, no encuentra la paz en sí, sino en Jesús, quien nos libra de nuestros pecados, quien nos libra de la condenación de nuestros pecados. En esta vida luchamos en contra de ese pecado, pero por Cristo somos libres de las consecuencias eternas de ese pecado. Jair Sarmiento. Sí, profesor. ¿Cómo decirlo? A mí me impactó mucho el video, la historia que precisamente hablan sobre Acad y la viña de Nabot y la manera precisamente como nos enseña esos últimos 4 mandamientos. Me parece que lo que cometió Acad con su esposa Jezabel fue algo muy tremendo, muy terrible en contra de un hombre que lo que simplemente hacía era proteger lo que sus padres le habían dejado, ¿no? Y el desenlace que tuvo esa historia, pues, me ha dejado tremendamente impactado, de verdad. Sí, la situación es muy triste y implica el quebrantamiento de muchos pecados. Y así es en la vida.
es muy difícil solamente quebrar un solo mandamiento, porque cuando nos metemos en el quebrar de un mandamiento, posiblemente estamos quebrando muchos mandamientos. Es una mezcla, es una sopa horrible, si podemos usar esa imagen de ingredientes, muchos pecados en la misma olla, en la misma sopa. Sí, gracias. Entonces, la ley muestra nuestro pecado. No encontramos la paz en la ley de Dios. La ley tiene otro propósito, como hemos visto. No hay esperanza en la ley y necesitamos acudir a Jesús para una verdadera enseñanza. Muy importante ver eso. ¿Cuáles son sus preguntas? Carlos. Muy bien, yo tengo una pequeña charla antes de empezar el cuerpo de la lección con las preguntas y la actividad que nos toca hoy. Primero, tengo la estatua muy famosa del pensador aquí para recordarnos que el pecado también incluye nuestros pensamientos y deseos y sentimientos. Dios no solamente se interesa en nuestras acciones externas y nuestras palabras públicas, sino también en las raíces de nuestro pecado. Y esas raíces se encuentran en nuestros pensamientos y deseos. En algunas de las siguientes preguntas que vamos a tratar, estaremos viendo cómo los pensamientos malvados y pecaminosos en nuestras mentes crecen en palabras y acciones malvadas y pecaminosas y cosas no hechas que Dios quiere que hagamos. Recuerden que hay dos tipos de pecados. Hay pecados que cometemos y hay pecados por las cosas que omitimos de nuestras vidas. Entonces, a veces Dios nos dice que no hagamos tal cosa y lo hacemos y es cometer un pecado. Pecamos porque hicimos algo. Pero también Dios nos dice que hagamos cosas y no lo hacemos y por eso omitimos esa acción o ese pensamiento, lo que Dios exige de nosotros y pecamos en eso porque no está en nuestras vidas. Por ejemplo, Dios quiere que amemos a nuestro prójimo y cuando no lo hacemos, no lo amamos, pecamos. Y pues, como hablamos cuando hablamos acerca de Pablo y su naturaleza pecaminosa, cada creyente tiene una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa, ese viejo Adán, odia a Dios. Hay una parte de nosotros que odia a Dios y no quiere hacer lo que Dios exige. Y cada día luchamos y cada día tenemos que ir a la cruz de Cristo para recordarnos de lo que Él hizo ahí por nosotros. A veces me gusta imaginarlo como si fuera un sendero hacia la cruz. Y para un creyente, vemos nuestros pecados y mientras nos maduramos en la fe, estamos más y más y más conscientes de nuestros pecados. Entonces, usamos ese sendero a la cruz más y más y más para ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, el sendero a la cruz para un creyente es bien usado. También hoy hablamos acerca del séptimo mandamiento. Y como en todos los mandamientos, Dios está protegiendo una bendición que nos da. Estudiamos el cuarto mandamiento y Dios protege las autoridades en el cuarto mandamiento. En el quinto mandamiento, Dios protege la vida y la vida física, el bienestar físico de una persona.
En el sexto mandamiento, Dios protege el matrimonio. En el séptimo mandamiento, Dios busca proteger las bendiciones materiales que Él pone en nuestras vidas. Esas cosas grandes y pequeñas son regalos de su misericordia y son incluidas en versículos como Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en que no hay cambio ni sombra de variación. Bendiciones espirituales y físicas vienen de la mano de Dios. Proverbios 22:1 dice: mejor tener una buena fama que mucha riqueza. La buena fama es mejor que la plata y el oro. Uno de los regalos más grandes de Dios es nuestra reputación. Dios protege ese regalo en el octavo mandamiento. No queremos arruinar la reputación de alguien al mentir o chismorear, sino defender la reputación de esa persona donde sea posible. Ese mandamiento, sin embargo, no prohíbe que le mostremos a alguien su pecado. No obstante, queremos aplicar la ley y el evangelio al pecador en la manera que menos arruina su reputación. Si el pecado es privado, queremos acudir a él en privado. Si el pecado es público, necesitamos abordar el pecado públicamente, pero siempre con humildad, respeto y tacto, sabiduría. Bien, ¿cuáles son sus preguntas hasta este momento en la clase? Jair Álvarez. Pastor, yo tengo una inquietud. De todos los mandamientos, de todos los que hemos estudiado hasta el momento, o de los 10 mandamientos, si de pronto uno rompe uno o cualquier mandamiento, todos tienen la misma, o sea, el mismo alto o el mismo valor de gravedad que otros, o unos son más graves que otros. No, pues desde la perspectiva del mundo, algunos pecados son más graves. Por ejemplo, si alguien mata a una persona, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la sociedad, desde la perspectiva del gobierno, es más grave que decir una mala palabra o maldecir usando la palabra, el nombre de Dios. Pero ante Dios, todos los pecados son igual de grave. Y de hecho, Santiago nos dice algo muy interesante. En Santiago 2:10 dice: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Entonces, desde la perspectiva de Dios, todos los mandamientos son una unidad. Están conectados. Y eso quiere decir que si fuera posible y yo viviera una vida perfecta, pero pequé en un momento de mi vida, todavía sería culpable de toda la ley, porque están conectadas. Buena pregunta, gracias. ¿Alguien más? Jair Sarmiento. Sí, profesor, una preguntita. Sí. ¿Cómo rebatimos, o mejor, cómo argumentamos, cómo le explicamos a las personas que hoy por hoy quieren disfrazar el pecado dándole un sentido semántico distinto a lo que realmente es pecado? Por ejemplo, uno escucha a los que roban, a los ladrones, ¿sí? Que quebrantan el séptimo mandamiento que dice no hurtarás. ¿Cómo lo rebate uno cuando dice, no, es que él sufre de cleptomanía? Es una tendencia, entonces hoy por hoy toman eso como si fuera una enfermedad
y algo como una característica de la personalidad de alguien, pero no se le dice realmente que es un pecado como tal. ¿Cómo se rebate eso? Pues yo diría con la palabra de Dios que enseña realmente la gravedad de un pecado y llama a un pecado. Entonces eso es una observación muy aguda, muy buena. ¿Por qué? Porque muchas veces evitamos de hablar de los pecados y cuando hablamos de ellos, los suavizamos un poco. O Correcto. no, y inclusive en las prédicas a veces y en las enseñanzas escuchamos acerca de los pecados, pero solamente explica lo que destruye en nuestra vida o en nuestras relaciones horizontales con otras personas y no habla acerca de lo que un pecado hace con nuestra relación con Dios, la relación vertical que tenemos con Él. Entonces, sí, es bueno explicar la gravedad de un pecado en nuestras relaciones con otras personas alrededor de nosotros. Pero también, y probablemente lo más importante, es guiar a la persona de la gravedad de ese pecado en sus relaciones a la gravedad eterna y divina que implica con Dios. Y solamente la palabra de Dios lo hace. Porque la palabra de Dios crea ese conocimiento de la gravedad de un pecado. Porque si la Biblia no me hubiera dicho que un pecado quiebra mi relación con Dios, no habría sabido de ese aspecto del pecado. ¿Me explico? Sí, profesor, porque es que hoy por hoy también uno escucha muchas veces en las predicaciones de algunas congregaciones que precisamente para que las personas no salgan corriendo, no se les denuncia su pecado, ¿no? Sino por el contrario, como usted ya mismo lo decía, pastor, lo suavizan, pero realmente no están yendo como a la raíz del problema de una persona en particular para ayudarla a renunciar a eso y ayudarla a salir y que verdaderamente tenga un convertir al Señor, un nuevo nacimiento en el Señor. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, continuaremos. ¿Cómo podría el codiciar llevar a otros pecados? El 9º y el 10º mandamiento hablan acerca de ese deseo pecaminoso, la codicia. ¿Cómo podría la codicia llevar a otros pecados? La codicia en sí es un pecado, pero nos lleva a otros pecados. Emmanuel Magno. Yo pienso que la codicia nos puede llevar a otros pecados por el hecho de que cuando nosotros codiciamos algo, pero al ser propiedad del prójimo, llegamos a hacerles trampas, incluso podemos, no sé, llegar a estafarlos o hacerles daño para poder conseguir algo que queremos y es de ellos. Entonces, por ese deseo de querer conseguir a fuerzas algo que es propiedad de alguien más, podemos llegar a cometer otros actos malvados con el fin de conseguir eso que codiciamos, como ya lo mencioné, la estafa, la mentira, incluso pues en la Biblia está el asesinato bueno, no me acuerdo muy bien la historia, pero este rey que quería la viña de Nabot,
y terminó asesinando a Nabot para tener su viña. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias por ese ejemplo y también por su explicación. Tengo algunos versículos que quisiera mostrarles que habla acerca de ese progreso de pensamientos y deseos pecaminosos a pecados visibles y de acción también. En Santiago 1, 14 a 15, dice, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar. Entonces, y seducir por sus propios malos deseos. Wow. Aquí vemos que ese pecado viene de nuestro corazón, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro viejo Adán. El fruto de eso, estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Dios dijo eso en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva fueron perfectos antes de su caída en el pecado. Él les dijo que iban a morir. El pecado lleva a la muerte. Y también aquí, de hecho, tenemos ese ejemplo y lo siento, puse el pasaje equivocado aquí, pero es la referencia correcta. Génesis 3:6 nos dice, nos da un ejemplo de lo que pasó con ese camino de deseo a otros pecados, cuando dice, la mujer, Eva, vio que el fruto del árbol era bueno para comer y tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. El camino de pecados de corazón a pecados de acción. También tenemos aquí la primera de Timoteo 6:10, que dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Entonces, ese amor al dinero que está en todo corazón nos tienta, nos lleva a otros pecados. ¿Cuáles son sus preguntas? Si no, tenemos una actividad. Vamos a leer un capítulo entero de Proverbios, que es Proverbios 20. Y yo quisiera que buscáramos ejemplos de robo, falso testimonio y el codiciar. Entonces, busquemos, mientras leamos este capítulo, ejemplos de pecados en contra del séptimo mandamiento, que es no robarás, en contra del octavo mandamiento, no darás falso testimonio, y en contra del noveno y el décimo mandamiento, que habla acerca de la codicia. Vamos a ir diapositiva por diapositiva. Jair, ¿una pregunta? Sí, profesor, no sé si de pronto me adelanté. Es que, por ejemplo, yo encontré con respecto a robo Proverbios 20:10,
que dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. A veces cuando en el comercio, los comerciantes a veces que por sacar de 1 libra 1 gramo, entonces van haciendo de cada gramo otra libra, pero entonces están siendo deshonestos en su proceder al vender una pesa que no es. Sí, y vamos a ver eso algunas veces. Dios repite esa advertencia. Pero empecemos con los primeros 4 versículos. ¿Quién quisiera leerlos? Jair, adelante. Está bien, profesor. Beber vino o bebidas embriagantes te lleva a blasfemar y a causar alborotos. No es de sabios errar por su culpa. El enojo del rey es como el rugido de un león. Enfurecerlos es atentar contra uno mismo. Al hombre le adorna alejarse de pleitos, pero los insensatos se enredan en ellos. Llega el invierno y el perezoso no siembra. Cuando llega el verano no haya comida. Muchas gracias. Entonces, les hago la pregunta. ¿Ven pecados en contra del 7º, 8º, 9º o 10º mandamiento aquí? ¿Qué dicen ustedes? En algunas de estas diapositivas va a ser un poco más difícil y tal vez no la hay. Pero un estudiante en la sesión de la mañana escogió el versículo 2 como un ejemplo de un pecado en contra del 8º mandamiento. Dice, el enojo del rey es como el rugido de un león. Enfurecerlo es atentar contra uno mismo. Entonces decía él, y estoy de acuerdo con él, que a veces ese enojo de un gobernante, de una persona en autoridad, de un rey, vienen de falso testimonio. Entonces podemos enfurecer o provocar el enojo, la ira del rey cuando damos falso testimonio, cuando mentimos o algo así. Entonces, aquí es un poco más sutil. Vamos a ver ejemplos más claros en las siguientes partes de este capítulo. A ver, Emanuel Magno, ¿tiene su micrófono abierto? Sí, pienso que también el versículo 3 puede ser uno, el 8º mandamiento, puesto que el dar falso testimonio también puede llegar a lo que nosotros conocemos como el chisme. El chisme provoca adversidades, provoca riñas, pugnas entre las personas involucradas. Y por eso dice, al hombre le adorna alejarse de pleitos, pero los insensatos se enredan en ellos, porque yo conozco gente que abiertamente dice que le gusta el chisme, le gusta hablar mal de la gente o de divulgar cosas que no deberían. Y eso provoca enemistades, eso provoca pleitos. Yo pienso que también el versículo 3 puede ser un ejemplo de quebrantar este mandamiento. Sí, sí, que es la causa de muchos pleitos, de muchos conflictos. El falso testimonio, el chisme, la mentira. Sí, gracias. Seguimos. 5 a 8. ¿Quién quiere leernos esta diapositiva? Vania Aguirre. Muy bien. Para la mente humana,
Los consejos son tan profundos como el océano. Alcanzables son para quien es entendido. Son muchos los que dicen ser bondadosos, pero ¿dónde están los hombres sinceros? El hombre justo no se aparta de su integridad. Dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Cuando el rey ocupa el tribunal de justicia, le basta una mirada para despejar todo mal. Muchas gracias, Vania. Y les hago la misma pregunta. ¿Ven aquí pecados en contra del séptimo, octavo, noveno o décimo mandamiento? Estamos buscando robo, falso testimonio o la codicia. Y tal vez, sí, a ver, Albania. Yo observo ahí que nos dice, ¿dónde están los hombres sinceros? En pocas palabras, no somos sinceros porque fallamos como humanos que somos. Ujú. Gracias por enfocarnos en una sola palabra aquí, sinceros. Sinceros, eso muchas veces implica pecados en contra del octavo mandamiento, falso testimonio, la mentira, los chismes, etc. También podríamos enfocarnos en el versículo 7, donde habla acerca de integridad. ¿Alguien más? Bien, avanzamos. ¿Quién quiere leernos esta diapositiva? Yo, profesor. Jair, adelante. No hay nadie que pueda afirmar que su corazón está limpio de pecado. Las pesas y las medidas falsas son cosas que al Señor le repugnan. Por sus hechos hasta un niño deja ver si su conducta es limpia y recta. El Señor nos dotó al mismo tiempo de oídos para oír y de ojos para ver. Muchas gracias, Jair. Y usted nos mencionó el versículo 10. ¿Nos puede explicar sus razones por escoger ese versículo otra vez? Sí, profesor. Ocurre, por ejemplo, un testimonio personal que me ocurrió en días pasados. Fui a comprar 2 libras de carne para hacer el almuerzo. Ujú. Y resulta que pues la señora ya me había cobrado 2 libras y unos cuantos gramos de más y marcaban pues cierta cantidad de dinero. Pero cuando lo cambiamos de una pesa a otra faltaban 50 gramos. Entonces me vi en la necesidad justamente de hacer el reclamo a la señora y la señora se disculpó conmigo y me añadió precisamente los 50 gramos y un poquito más de lo que faltaba. Pero entonces uno ve que a veces esas pesas están alteradas y muchas veces le hacen trampa a las personas cuando le venden un producto, ¿no? Lo mismo también el que vende por libras o por media libras de azúcar o de sal, procuran también sacar un poquito para hacer de esos poquitos otra libra u otro tanto igual a la que vendieron. Y eso pues me parece muy deshonesto, eso se llama hurtar, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Y eso sería un pecado en contra de cuál mandamiento? En contra del 7º mandamiento, profesor, que dice no hurtarás. Sí, gracias. Muy bien. Aquí vemos un ejemplo muy claro de un pecado en contra del 7º mandamiento. ¿Alguien más quiere escoger un mandamiento aquí? Ok, seguimos. ¿Quién quiere leernos esta sección? No sé yo, pastor. Sí, Emanuel.
No seas dormilón y jamás serás pobre. No pegues los ojos y el pan nunca te faltará. El comprador dice que lo que compra es malo, pero en cuanto paga, alaba su compra. Abundan el oro y las piedras preciosas, pero los labios prudentes son una joya. Despoja de su ropa y reténla en prenda al que salga fiador de algún extraño. Ujú. ¿Cuáles mandamientos de 7 a 10 vemos aquí? Hay uno que veo aquí. Y tal vez vemos su lado positivo más que su lado negativo. Y por eso se esconde un poco más. ¿Qué dirían ustedes? El versículo 15. Abundan el oro y las piedras preciosas, pero los labios prudentes son una joya. Vemos el lado positivo del 8º mandamiento. ¿Sí o no? Porque Dios quiere labios prudentes. Protege la reputación, el nombre de alguien. En el 8º mandamiento. Y aquí vemos la joya que son, aquí es los labios prudentes. Seguimos. ¿Quién quiere leernos esta sección? No sean tímidos. Somos amigos aquí. Yo, profesor. ¿Yo puedo leer, profesor? Sí, Erwin. Qué sabroso sabe el pan de mentira, pero al final acabas con mal sabor de boca. Con los consejos se ordenan los planes y con buena estrategia se gana la guerra. El que es chismoso revela el secreto. No te juntes con gente boquifloja. La muerte más sombría le aguarda al que maldice a su padre y a su madre. ¿Cuáles pecados vemos aquí según los mandamientos que estudiamos hoy? A Javier Sarmiento. Está mudo su micrófono. Active, por favor, su micrófono. Sí, profesor, no sé si esté equivocado o si de pronto esté bien, usted me corregirá. Por ejemplo, en donde dice que sabroso sabe el pan de mentira, pero al final acabas con mal sabor en la boca. Por ejemplo, volviendo al tema de Acad y la viña de Nabot, a mí me parece que Jezabel, la mujer de Acad, fue una persona que le vendió mentira al pueblo, a los 2 testigos falsos que tomó para calumniar a Nabot, y de esa manera poder proceder a apedrearlo y apoderarse de su viña. Y quizás de pronto ella no terminó, como dice este proverbio, con mal sabor en su boca, pero sí el esposo, cuando Elías le reconvino acerca de su pecado, ¿no? Entonces yo veo aquí un quebranto al 8º mandamiento. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Sí, sí. Muchas gracias. Entonces, siempre hay consecuencias de la mentira. Dicen que las mentiras tienen patas cortas, ¿no?
pero a veces no las vemos inmediatamente, pero muchas veces que sí. Gracias. Vemos mucho aquí en contra del octavo mandamiento, ¿no es cierto? El que es chismoso revela el secreto. No te juntes con gente floja. Hay muchos pecados en contra del octavo mandamiento cuando hablamos acerca de chismes y gente floja. Seguimos. Yo puedo leer esta diapositiva. Tenemos esta y la siguiente para terminar. Dos más para terminar el capítulo. Al principio se adquieren bienes deprisa. Al final no es ninguna bendición. Nunca digas, me voy a vengar. Mejor deja que el Señor lo haga por ti. Al Señor le repugnan las pesas falsas. La balanza falsa no es nada buena. Si el Señor dirige los pasos del hombre, ¿cómo puede el hombre entender su camino? ¿Qué pecados vemos aquí? Jair. Profesor, dice al principio se adquieren bienes deprisa, al final eso no es ninguna bendición. Creo que aquí está refiriéndose al séptimo mandamiento que dice no hurtarás, y eso es lo que a veces uno ve en las personas que se dedican a hurtar, incluso a quitarle la vida a otros por quitarle sus bienes. Pasa con mucha frecuencia aquí en Bogotá, donde yo vivo, donde la delincuencia pues está muy disparada, pues debido a temas de pandemia y muchos otros factores, ¿verdad? Pero uno ve que cogen y, por ejemplo, se suben a un bus, se quitan 10, 20 celulares, y creen que han agarrado con el cielo con las dos manos, pero el Señor está diciendo que al final esto no va a recibir ninguna bendición. Sí, muchas gracias. Cuando vemos bienes deprisa, muchas veces implica pecados en contra del séptimo mandamiento. También vemos en el versículo 23 una repetición. Dios repite muchas veces esa advertencia en contra de pesas falsas. Y eso quiere decir que Dios habla en serio. Es importante para él. Ok, ¿quién quiere leer esta diapositiva? Claudia Zapata. Sí, pastor. Dice, tú solo te tiendes la trampa, si a la ligera consagras algo a Dios, y después de eso te pones a pensar. El rey sabio avienta como trigo a los impíos y luego pasa sobre ellos la rueda del molino. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña los sentimientos más profundos. Ok, muy bien. Y Claudia, ¿vemos pecados en contra del séptimo, octavo, noveno o décimo mandamiento aquí? ¿O cualquier persona? En la Sí, parte, adelante.
que dice, tú solo te tiendes la trampa si a la ligera consagras algo a Dios y después de eso te pones a pensar. Creo que muchas veces cuando alguien codicia demasiado los bienes ajenos, erróneamente se los pide a Dios. Y ahí está el pecado porque se lo estamos pidiendo a Dios y estamos pecando contra nosotros mismos, contra nuestro prójimo y después vienen las consecuencias. O sea, lo hacemos sin pensar y después recién reflexionamos sobre esa acción. Sí, muy bien. Entonces, la codicia son deseos pecaminosos por cosas que Dios no nos ha dado. Y hagamos una distinción entre los deseos que tenemos que son buenos y de hecho Dios quiere que pensemos en el futuro. Entonces, una persona quien toma la decisión de estudiar o ser un emprendedor o otra cosa, no siempre es un pecado. Pensar en el futuro y hacer planes para el futuro no siempre en sí son pecados, pero tengamos cuidado de la codicia, los deseos pecaminosos. Aquí al final también en el 27 habla acerca de los sentimientos más profundos y me hace pensar en los deseos más profundos que muchas veces son pecados de codicia. Y finalmente, para terminar el capítulo, la última. ¿Quién quiere leer este? Yo, profesor. Adelante. La misericordia y la verdad cuidan del rey, y la clemencia sustenta su trono. Los jóvenes se ufanan de su fuerza, los ancianos se enorgullecen de sus canas. Los azotes hieren, pero curan la maldad. El castigo purifica lo más recóndito del ser. Ok, gracias. ¿Y cuáles pecados vemos aquí? Pareciera no verse que refleje algún quebrantamiento a los mandamientos, profesor. Okay. Digo yo, no sé, no los veo Sí, así. sí, pues creo que hemos visto en el capítulo los ejemplos más claros. Sí. Muchas gracias. Entonces, ¿alguna pregunta antes de terminar con una oración? Ok, oremos. Dios Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús para ser nuestra esperanza, porque solamente a Él podemos acudir para la salvación, porque no la encontramos en nosotros mismos. Y hemos visto eso en el espejo de la ley, en estos mandamientos que hemos estudiado hoy. Ayúdanos a usar la ley y el evangelio en nuestras vidas y ayúdanos a encontrar el motivo de la gratitud en el evangelio para que llevemos a cabo los mandamientos en gratitud. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Voy a colocar en el grupo de WhatsApp la tarea para el día miércoles, que es la última lección de este curso. Y mañana espero publicar información sobre el proyecto final, que son algunas preguntas, 24 preguntas que se tratan de lo aprendido en este curso. Entonces, muchas gracias por su asistencia.